pero realmente no es que la tengan. Simplemente es que porque tienen sus problemas auditivos, ellos no pueden relacionarse o no pueden comunicarse de manera normal como lo hacemos nosotros. Entonces, tenemos que considerar qué grado o qué severidad se presenta a nivel de los conductos auditivos para que nosotros podamos comenzar con terapias, con aparatos o tratar de comunicar de alguna manera con estos pacientes. Pero sí es hacer hincapié que no presentan ninguna alteración de su intelecto, solo es por la falta de los conductos auditivos. Lo que hace que muchas veces tengan, incluso puede variar de un oído a otro, por ejemplo. A lo mejor puede estar presente en uno y en el lado derecho y en el lado izquierdo no. Entonces sí es necesario hacer muy minuciosas todas las pruebas que vayamos con estos pacientes, porque aunque se diga que es una condición bilateral, no es igual. En cada lado puede haber más afección o en el otro, incluso de un solo paciente. Bien, seguimos hablando de la cuestión auditiva. También pueden presentar lo que es la microtia, que es la falta del desarrollo del pabellón auricular. Esta microtia se va a dividir o tenemos una clasificación. El primer grado va a ser una oreja pequeñita, pero casi normal. En el segundo grado va a ser pequeña, pero con algún tipo de tejido remanente o tejido blando muy pequeño. En el tercer grado van a ser todavía más pequeñas, pero este tejido remanente de la oreja va a ser ya muy, muy discreto. Y en el cuarto grado va a ser una oreja que, bueno, va a ser sin oreja y sin canal auditivo, que nos va a dar como resultado, este cuarto grado también se le puede conocer como anotia. La anotia es la malformación o la ausencia tanto del oído externo y del conducto auditivo, que es como les comento, en estos pacientes se puede presentar en ambos oídos o solamente en uno, o incluso hay pacientes que no las presentan, otros sí las presentan. Entonces sí tenemos que ser bien alertas en todo este tipo de detalles porque no vamos a encontrar una característica igual. Bien, otra característica importante de estos pacientes que también a nosotros como odontólogos nos tiene que interesar es la hipoplasia que se va a presentar a nivel de la región cigomático-malar. Estas estructuras son las más afectadas y son las que hacen que la cara se vea un poco estrecha y pequeña por la falta de desarrollo. Incluso hace que la nariz se vea un poco amplia, pero no necesariamente es que la nariz sea amplia. Es que las características que se presentan hacen o aparentan tener una nariz grande. En esta región de tercio medio, las órbitas también se van a ver un poco afectadas. Van a ser órbitas pequeñas. Generalmente la cara lateral de la órbita muchas de las veces también no se logra desarrollar por completo. Pero aquí todavía hay una complicación extra con estos pacientes. Al no desarrollarse todas las caras de la órbita completas, va a afectar también los canalículos lagrimales. Esto nos va a provocar un poco de resequedad en los ojos de estos pacientes, que también tenemos que estar alerta porque esto puede provocar infecciones en los ojos. La hipoplasia a nivel de esta zona se va a presentar en un 80% de casi todos nuestros pacientes.
volvemos a mencionar que tenemos que hacer las pruebas correspondientes, exámenes correspondientes, incluso clínicos, para nosotros saber y determinar qué seguimiento o qué tratamiento le vamos a dar a estos pacientes. Todo va relacionado con todo, como les he comentado. La hipoplasia que se va a presentar en el área de la región cigomática nos va a dar como resultado que el paciente en ocasiones pareciera que tiene los pómulos pequeños y que se vea como hundida la zona a nivel de la órbita. Pero nosotros sabemos que no es que estén pequeños, realmente es por la falta de crecimiento que se encuentra en esa zona. Eso también nos va a dar como resultado que los senos paranasales de estos pequeños sean muy chicos o incluso en alguno de estos pacientes no se presenten. En cuestión de lo que vienen siendo los músculos masticatorios, también vamos a encontrarlos hipoplásicos o poco desarrollados. ¿Por qué? Porque estos pacientes, debido a esta condición, y relacionando con los problemas de articulación, de deglución, estos músculos no son trabajados en su totalidad. Entonces, lo que van a hacer es que van a inducir a una deflexión del movimiento de apertura y protrusión mandibular. Por eso es que también debemos de checar a nivel de los músculos si ellos presentan alguna sintomatología para poder ayudar o colaborar un poco para que ellos puedan tener una articulación un poco más funcional. Bien, otra característica importante de estos pacientes van a ser los colobomas de párpados inferiores. El coloboma va a ser una hendidura o ausencia del párpado. Generalmente este es característico del párpado inferior. Es como un tipo hendidura y puede ser igual bilateral o unilateral. También es importante mencionar que existen diferentes tipos de colobomas. Puede ser el coloboma del iris, del nervio óptico. Entonces sí tenemos que identificar qué tipo de coloboma tienen nuestros pacientes. Las fisuras palpebrales vertical también es una característica de estos pacientes. Hacen que el ojo se vea alargado y un poco caído. Esto es por la misma condición de que no tenemos desarrollada la órbita en su totalidad y que nuestro hueso a nivel del cigomático y a nivel del maxilar no están completamente desarrollados. También ellos presentan lo que viene siendo la macrostomía. La macrostomía es un desarrollo exagerado de la boca y presentan estos labios grandes. Esto se va a deber a una falla de la fusión en los procesos maxilares y mandibulares y generalmente este se va a presentar entre la 4ª y 5ª semana del desarrollo intrauterino. Aquí vienen algunas de las cosas que nosotros como odontólogos debemos de estar alerta. Todas las características que les mencioné antes son características generales de estos pacientes. Pero en lo que a nuestra área nos compete, pudieran ustedes decir que generalmente es algo dental. Pero es importante conocer todos los demás antecedentes porque, como les menciono, todos van de la mano y eso nos va a dar a nosotros la pauta para saber qué tipo de tratamiento vamos a realizar con estos pacientes. Debido a la falta de desarrollo de la mandíbula, ellos van a generar lo que viene siendo una mordida abierta anterior. Pero obviamente esta mordida es generada por un problema esquelético, no es generada por un problema dental. Entonces, tenemos que valorar y tenemos que
realizar muchas de las veces mediciones en la mandíbula para saber qué tipo de tratamiento odontológico u ortodóntico vamos a realizar con estos pacientes. Debido a estas mismas características de la falta de desarrollo de la mandíbula, estos pacientes van a presentar un apiñamiento dental. ¿Por qué? Porque la mandíbula está reducida. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de generar algún tipo de espacio o algún tipo de expansión a nivel mandibular para que este apiñamiento también se vaya corrigiendo. Es importante desde aquí que nosotros demos técnicas de limpieza con estos pacientes, sobre todo los que tienen el apiñamiento más marcado. Estos pacientes, a pesar de que tienen muchas condiciones, ellos saben exactamente su condición, inclusive ellos muchas de las veces nos pueden ayudar a nosotros como profesionistas en su tratamiento. Ellos nos pueden ayudar muchísimo porque ellos ya vienen de muchos tratamientos, de muchas cirugías. Entonces es importante que nosotros conozcamos o que tengamos una buena historia clínica para que nosotros podamos continuar con los tratamientos que en nuestra área corresponden. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de las características radiográficas de estos pacientes. Dentro de las características radiográficas, vamos a mencionar que casi todos ellos van a mostrar un patrón muy similar, enfocados principalmente en la mandíbula y en el maxilar, que es la área que a nosotros generalmente nos compete. Es importante saber que este tipo de pacientes es un poco complicado el manejo o el posicionamiento al momento de que vamos a tomar las radiografías. ¿Por qué cuestión? Porque justamente la anatomía que ellos tienen a nivel mandibular nos complica un poquito el que pueda salir nuestra mandíbula completa o nuestra mandíbula en una condición de una buena radiografía, digámoslo así. Y no necesariamente es que sea una mala radiografía, es que las características óseas de nuestros pacientes nos va a impedir hasta cierto punto tener una excelente radiografía. ¿Por qué? Porque muchas veces de los casos, si logramos sacar un maxilar muy bien, la mandíbula no va a salir así. O viceversa. Entonces tenemos que considerar que una radiografía en estos pacientes realmente es compleja. Obtener una buena imagen es compleja. Entonces, por eso es que también se sugiere que se pueda realizar algún tipo de tomografía, para que por medio de la tomografía nosotros en las vistas multiplanares podamos realizar mediciones o observar todo el volumen en todas las áreas de nuestro interés. Esta es una imagen de un paciente que se encuentra en una condición habitual y un paciente que presenta Treacher Collins. Yo les puse un paciente de Treacher Collins que no está tan afectado para hacer la comparación en esta diapositiva, porque realmente no es tan así, sobre todo los más pequeños. Si se fijan, los cóndilos son de diferente tamaño y generalmente los vamos a encontrar aplásicos o planos. La escotadura antegonial de estos pacientes es demasiado pronunciada en comparación a un paciente habitual. Y las dimensiones de la rama, tanto en altura como su grosor, van a ser demasiado cortas, demasiado pequeñas. Incluso el cuerpo mandibular también es más pequeño. En esta imagen, por ejemplo, lo que nosotros podemos observar también, que vienen el mal posicionamiento, muchas de las veces va a influir en que nosotros
También conozcamos un poquito los equipos para poder posicionar mejor al paciente y poder obtener una mejor imagen. Generalmente los pacientes son muy accesibles para poder realizar nosotros los estudios. Si nosotros les explicamos a los pacientes para qué se necesita su estudio, porque su odontólogo necesita lo más perfecto posible, ellos van a colaborar. Ellos van a colaborar y nos van a permitir que nosotros obtengamos imágenes de calidad. Como ya les mencioné, generalmente ellos van a presentar todo lo que vienen siendo sus ramas mandibulares cortas y asimétricas. Es lo que hemos venido hablando desde un inicio, ¿no? Todas estas anomalías de estos pacientes no son iguales. Incluso en la primera radiografía que tenemos, si se fijan, se ve más corto un lado de la rama que el otro. Tenemos un poco más largo el lado derecho que el lado izquierdo. Entonces, debemos de tomar esas medidas o esas características, porque no podemos tratar al paciente de una manera en específico. Estas mismas dimensiones de las ramas mandibulares van a generar, obviamente, que todo nuestro apiñamiento se vaya enfocado generalmente hacia la zona anterior. También es importante mencionar que en estos pacientes se pueden presentar agenesias, pueden presentarse erupciones ectópicas y generalmente en esta imagen si podemos observar los tamaños de los senos paranasales son muy diferentes en un paciente y otro. Obviamente también la edad del paciente va a influir, pero si alcanzan a ver en la imagen inferior, si alcanzan a ver un poco los senos un poco reducidos en tamaño, incluso no se ven del mismo tamaño uno con otro. Aquí volvemos con lo que viene siendo la mordida abierta, el apiñamiento dental, radiográficamente. Estos pacientes, generalmente la agenesia se va a presentar a nivel de las premolares. Es importante también que lo sepan porque muchas de las veces algunos ortodoncistas tienden a hacer extracciones de estas piezas. Y no necesariamente es que ellos hayan sufrido o ellos hayan pasado por tratamiento de extracción. Es porque muchas de las veces no salieron o no erupcionaron las premolares. Entonces, sí necesitamos conocer un poquito más o enfocar un poquito más en la historia clínica este tipo de datos, porque eso nos puede dar la pauta para otro tipo de tratamiento. Como yo les comento, si ustedes les preguntan a sus pacientes, realmente ellos generalmente saben todos los procesos por los que han pasado y ellos les pueden dar la información necesaria. Estos pacientes desde muy pequeños también son tratados con aparatos ortodónticos, ortopédicos. Entonces, es importante también dar el seguimiento con radiografías previas y posteriores al tratamiento para ver qué tanto ha ido mejorando nuestro paciente. Bien, en estos pacientes que presentan la mordida abierta, si ustedes se fijan, las radiografías no son unas excelentes radiografías, pero si forzamos un poquito más nuestra vista, podemos darnos cuenta que a nivel de la articulación, ellos tienen muy adelgazados los cóndilos, incluso muchas de las veces las apófisis coronoides no se desarrollan en su totalidad. Todo eso va a generar también que la mordida vaya cambiando frecuentemente. Pero estos pacientes, ellos
eh, tienen también problemas a nivel de lo que viene siendo la deglución. Justamente por eso es que tenemos que hacer una valoración integral para que nosotros podamos determinar qué tan severo o qué tan afectada tiene la articulación. La articulación va a ser también, los problemas de articulación van a ser consecuencia de la misma retrognatia, por lo cual tenemos que hacer también pruebas a nivel de la articulación. Estos pacientes, en el 25% de los casos, van a presentar lo que viene siendo paladar hendido. No todos lo van a presentar tampoco. Y también muchas de las veces vamos a tener una radiografía todavía un poco más compleja para poder interpretar debido a cuando tenga el paladar hendido estos pacientes, ¿no? Por la posición justamente al momento de realizar una tomografía o una radiografía. Estos pacientes generalmente son muy vulnerables, pudiéramos utilizar una palabra, en cuestión de todo lo que viene siendo la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque se va a relacionar todo, se va a relacionar lo que viene siendo la deglución, se va a relacionar lo que viene siendo la articulación, la masticación. Entonces debemos de ofrecer tratamientos o establecer algún tipo de protocolo para que ellos puedan desarrollar con normalidad todas estas cuestiones que tienen que ver con la boca. En cuanto a lo que viene siendo la escotadura antegonial, estos pacientes la tienen muy pronunciada, pero si ustedes se fijan, aquí yo les puse 3 ejemplos de 3 pacientes y ninguno de ellos es igual, a pesar de que viene estando muy marcada, ninguno de ellos la presenta igual. Incluso puede variar de un lado a otro, pero también van a encontrar este tipo de característica en estos pacientes a nivel de las radiografías. Inclusive en alguna de ellas alcanzamos a ver también que la eminencia articular es muy pequeña. Nosotros debemos estar un poco más concientizados y no solamente basarnos en dientes. A pesar de que en nuestra área como odontólogos son los dientes, debemos de ver un poquito más allá de los dientes, valorar toda una radiografía o toda una tomografía en cierto orden para que no se nos escape ningún detalle. Y sobre todo en estos pacientes que sus características son muy variables, entonces sí necesitamos estar muy atentos al momento de realizar alguna interpretación por imagen para que no se nos pueda escapar ningún detalle. En cuestión de lo que viene siendo la cefalometría de estos pacientes, podemos identificar nuevamente casi todas las características que ya hemos mencionado. Estos pacientes van a presentar un perfil convexo, van a presentar una mordida abierta, inclusive en algunos de ellos vamos a detectar la ausencia del conducto auditivo. No en todos, porque obviamente como les comentaba, en algunos sí se presenta, en otros no, pero en algunos sí no va a estar presente. Los senos paranasales también los podemos ver disminuidos en tamaño en alguno de ellos. Y es importante saber que no existe algún trazo en específico para este tipo de pacientes. Inclusive es algo complejo poder trazar una radiografía de estos pacientes. ¿Por qué? Justamente porque las estructuras o los puntos de referencia que se necesitan para realizar un trazado no están desarrolladas en su totalidad. Entonces, se necesita que ustedes hagan algún tipo de trazado con ciertas medidas lineales o con algunos ángulos para que ustedes puedan
establecer o algún tipo de medidas para el tratamiento ortodóntico, por ejemplo, que puedan dar en estos casos. Aquí, por ejemplo, este tipo de trazos o de mediciones que se hicieron, específicamente las realizó el doctor Raúl Dueñas para una planeación quirúrgica, para saber qué tanto era lo que iba a avanzar del mentón y la mandíbula. Pero sí es necesario que dentro de los estudios que nosotros necesitamos como odontólogos es una cefalometría. Generalmente deberíamos de ser de alguna manera como exigentes y saber que cada uno de nuestros pacientes debe contar con una lateral de cráneo y una panorámica para que nosotros podamos hacer una valoración más completa y saber qué tipo de tratamiento vamos a ofrecer. Y tratándose de estos pacientes todavía es más necesario, ¿no? Para tener todas las herramientas y saber exactamente cuál va a ser nuestra prioridad en cuanto a lo que dentalmente se refiere. Bien, ahora en las características tomográficas o lo que podemos encontrar por medio de una tomografía, obviamente va a ser muy amplia. La tomografía, el CONVIN, en la actualidad en nuestra área odontológica se ha establecido como el gold estándar para nosotros saber o determinar alguna patología, alguna característica, en este caso de pacientes sindrómicos, y realmente es muy eficaz. Nos permite visualizar en todos los planos todas las estructuras anatómicas de nuestros pacientes. Y eso nos va a poder ayudar a nosotros a emitir un buen diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado y certero para cada uno de nuestros pacientes. Bien, en tomografía nosotros podemos valorar lo que viene siendo la vía aérea. Generalmente la vía aérea compromete también muchísimo lo que viene siendo la deglución. Estos pacientes, por la misma retrognatia que tienen, hace que la vía aérea se haga un poco más estrecha. Por lo tanto, se les dificulta un poco más lo que viene siendo la alimentación o la masticación. Y si le sumamos a todo eso que también tienen problemas a nivel de la articulación, de la oclusión, esto se vuelve un poco más complicado. En esta diapositiva tenemos un paciente igual con una vía aérea generalmente de un paciente habitual y de un paciente con Treacher Collins. Si ustedes se fijan, es verdaderamente muy estrecha. La comparación si realmente es algo muy grande. Entonces es por eso que a estos pacientes debemos de darle como prioridad lo que viene siendo la vía aérea. Y esa la podemos revisar a más detalle con una tomografía, pero muchas de las veces también con una lateral de cráneo podemos visualizarla, pero obviamente la tomografía nos permite hacer ciertas mediciones o incluso hacer estas imágenes un poco tridimensionales, que también nos sirve a nosotros de manera didáctica para poderla mostrar al paciente. Nosotros podemos utilizar este tipo de imágenes para poderle explicar al paciente cuál es su condición. Dentro de la tomografía podemos encontrar dichas vías en varios cortes o en varias vistas multiplanares. Estos son 4 pacientes diferentes de edad y de sexo, y si ustedes se fijan, la vía aérea en todos ellos es muy variable. Generalmente estos pacientes presentan apnea obstructiva del sueño. Van a presentar también lo que vienen siendo ronquidos, van a presentar un poco de dificultad muchas veces hasta para poder hablar. Esto es porque la vía se cierra
demasiado, ¿no? Pero lo que venimos mencionando es de que tenemos que valorar individualmente a cada uno de estos pacientes. Ninguno de nuestros pacientes es igual, ninguno. Lo que podemos encontrar en uno, quizá no lo vamos a encontrar en otro. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, en alguno de ellos está, podamos decir, totalmente obstruida y cerrada estos pacientes. En estos pacientes, generalmente, la afección en lo que viene siendo la vía aérea se va a presentar en un 46%. Entonces, sí es importante que sepamos que la tomografía nos va a ayudar a valorar y a determinar qué tipo de tratamiento se puede dar a este paciente. ¿Por qué? Porque en cuestión de las vías aéreas puede haber varios tratamientos. Puede haber la distracción osteogénica, dependiendo de la edad, puede haber la cirugía ortognática, el avance de mentón y mandíbula, puede haber una traqueostomía. Entonces sí es importante que nos ayudemos de todas estas herramientas de diagnóstico para nosotros poder emitir qué tratamiento vamos a hacer. También podemos realizar este tipo de imágenes tridimensionales donde podemos incluso no solamente dibujar la vía aérea, sino podemos sobreposicionar lo que viene siendo en la imagen ósea del paciente y ver la relación directamente con la mandíbula. La tomografía realmente en el área odontológica nos da increíbles resultados para que nosotros podamos trabajar o dar algún tipo de tratamientos un poco más certeros para este tipo de pacientes, ¿no? Y obviamente la prioridad, sobre todo, es preservar lo que viene siendo la vía aérea. Bien, en esta otra, en la imagen que está al centro, podemos observar que este paciente en específico no tiene lo que vienen siendo los senos esfenoidales. Hemos detectado que en la mayoría de estos pacientes los senos más afectados son los esfenoidales, pero eso no implica que los demás no puedan ser afectados a nivel de tamaño o forma. Realmente, todo esto implica, o es consecuencia obviamente, de la mala formación o de la deficiencia de la formación que se produce en los arcos branquiales, que generalmente son los que van a estar más comprometidos en cuestión de lo que viene siendo el tamaño o relacionados con los senos paranasales. Por eso es que muchas de las veces lo que viene siendo el tamaño va a variar de acuerdo a la afección que se haya producido en cada uno de nuestros pacientes. Incluso como lo vemos en el paciente desde el centro, van a estar ausentes. Bien, la tomografía también nos va a permitir hacer este tipo de segmentación a nivel de la mandíbula. Estos pacientes son 4 diferentes pacientes. Se los quise poner así para que ustedes puedan observar qué tipo de, las condiciones más bien de los pacientes a nivel ósea, ¿no? Si se fijan en cada uno de los pacientes es diferente. Los cóndilos son diferentes, la escotadura es diferente, la apófisis es diferente, en algunos se ven muy, muy delgados los que viene siendo el cóndilo. Esto nos va a ayudar a nosotros también, por ejemplo, cuando ustedes pueden colocar, por ejemplo, algún tipo de aparato ortodóntico, ortopédico en estos pacientes, nos va a ayudar un poquito también a ver exactamente las dimensiones de cada una de nuestras mandíbulas que vamos a tratar. Entonces, sí es importante que desarrollemos o explotemos al máximo todas las herramientas que nos ofrece la tomografía para que nosotros podamos realizar nuestros tratamientos y sean más exitosos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento de estos pacientes. Realmente estos pacientes van a ser pacientes que son pacientes
que no van a necesitar un especialista. Es un tratamiento multifuncional que necesitan demasiados especialistas y que ellos necesitan estar en comunicación unos con otros para que este tipo de pacientes o tratamientos sean exitosos. El ortodoncista debe de ir de la mano, por ejemplo, con lo que viene siendo el cirujano maxilofacial, ¿no? Incluso en pacientes más pequeños, también el odontopediatra, por ejemplo. Existe en la literatura o varios artículos que mencionan que estos pacientes van a requerir de 3 periodos de atención. Como yo les comentaba al inicio, estos pacientes realmente son complejos y estos pacientes no existen protocolos específicos. Lo que la literatura nos basa o nos dice son de los pocos o muchos casos que ellos han sido o han tenido contacto con los pacientes y es por lo cual que desarrollan ciertos mecanismos de atención para estos pacientes. Es importante saber también que estos pacientes siempre van a necesitar ayuda psicológica para ellos y para su familia. Es importante que ellos lleven este tipo de terapia de la mano porque obviamente son pacientes que van a estar en procesos quirúrgicos muy largos y ellos deben de estar un poco mentalizados a que esto es un tratamiento que va a consistir de mucho tiempo. El primer periodo de atención para estos pacientes, el prioritario va a ser la vía aérea. En este periodo de vía aérea se va a dar desde el nacimiento hasta los 36 meses de vida del paciente, ¿sí? Generalmente la vía aérea, como ya les había comentado, la podemos manejar o la manejan de diferentes formas, como traqueostomía o el comienzo con una distracción osteogénica en pacientes más pequeños. En el segundo periodo de atención de estos pacientes va a ser aproximadamente de los 3 años a los 12. Ahí vamos a incluir ya lo que viene siendo la ortodoncia. Vamos a priorizar un poco en ortodoncia, la cirugía del labio paladar hendido en caso de que se presente, de los párpados, cirugías a nivel de la región cigomática y orbitaria. Y en un tercer periodo de atención de estos pacientes va a comprender de los 13 años en adelante. En este periodo ya va a ser más que todo cirugía ortognática y cirugías estéticas o cirugías plásticas, ¿no? Para corregir a lo mejor todo lo que no se pudo hacer con el paciente cuando era un poco más pequeño. Bien, algunos de los especialistas que están involucrados en este tipo de pacientes son los que tenemos aquí. Como yo les comento, este debe de ser un equipo multidisciplinario con la única finalidad de devolver al paciente más que todo lo que viene siendo la función para que él pueda desarrollar normalmente todas estas cuestiones limitantes que se lo impiden por la falta de desarrollo de las estructuras faciales. Por mencionar algunos, tenemos al cirujano maxilofacial, que es el más importante, que es el que va a estar casi siempre de la mano con estos pacientes, genetistas, psicólogos, nutriólogos, oftalmólogos, intensivistas, todo este tipo de especialistas son los que tenemos que estar en comunicación nosotros para que podamos lograr un equipo multidisciplinario, el cual va a repercutir en los resultados de cada uno de nuestros pacientes. Bien, la estereolitografía también es una herramienta que últimamente la tenemos muy de la mano. Es una tecnología que teniendo un combin o un formato DICOM nosotros podemos hacer impresiones en 3D de nuestros pacientes. Esto va a servir para que justamente para tomar medidas, para tomar dimensiones, proporciones y saber qué tipo de tratamiento se puede ofrecer a estos pacientes. Incluso podemos usarlos también de material didáctico para explicarle a los pacientes o a los papás de los pacientes qué es lo que se va a hacer. Teniendo este tipo de impresión 3D o de modelo estereolítico, lo que nosotros podemos hacer, o una de las ventajas que puede tener,
es que se pueden prevenir y minimizar errores, sobre todo en tiempos quirúrgicos también, a nivel de quirófano. Entonces es necesario que podamos, si tenemos a la mano este tipo de estudios, es importante que lo solicitemos porque esto nos va a ayudar demasiado en lo que viene siendo el diagnóstico. Bien, la sedación. La sedación de estos pacientes tiene que ser muy cuidadosa y muy minuciosa debido a sus vías aéreas tan estrechas. Estos pacientes generalmente los van a sedar o los van a anestesiar por medio de un equipo como si fuera una endoscopía. Realmente es un poco complicado tener este tipo de, ahora sí que de equipo multidisciplinario, porque no es fácil, como yo les comentaba, realmente se necesita que todos estén sincronizados, que todos estén en comunicación para que puedan lograr exitosamente resultados favorables. Estos pacientes generalmente se sedan de esta manera para preservar y conservar lo que vienen siendo las vías aéreas. Incluso en algunos de los casos también los pacientes son anestesiados con anestesia general, pero con hipotensión, la cual va a bajar un poco lo que viene siendo la presión arterial y por consecuencia el flujo sanguíneo va a ser más lento, pero esto va a ayudar a que en el proceso quirúrgico el sangrado sea menos. Estas fotografías nos las facilitó el doctor Raúl Dueñas, que es el cirujano maxilofacial de estos niños, de todos los que les he estado presentando, el cual le agradezco al doctor también la facilidad para obtener todas estas imágenes. Y bien, otro de los procesos que vamos a hablar del periodo de atención, como yo les mencionaba, el primero va a ser la traqueostomía, que es este. La traqueostomía va a consistir en un procedimiento en el cual van a hacer una apertura en la tráquea con el único objetivo de facilitar el paso del aire a los pulmones. Y esto permitirá a los pacientes que puedan tener una respiración normal. Esta traqueostomía realmente es un poco compleja porque algunos de los pacientes, como lo ven aquí, son muy pequeños. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El paciente o el familiar del paciente debe de estar familiarizado con el manejo, con el cuidado, la limpieza, cómo se cambia el tubo, cómo se lo vuelve a colocar, con la finalidad de reducir infecciones y complicaciones. Este tipo de procedimientos realmente sí requieren que tengan muchos cuidados para evitar un tipo de complicación aún mayor con estos pacientes. Generalmente a los pacientes obviamente se les dice, se les explica cuál es el proceso a seguir para su traqueostomía. No debe de ser forzosamente definitiva, puede ser una opción temporal. Esto va a depender obviamente del tratamiento que sea para cada uno de nuestros pacientes. Dentro de nuestro segundo periodo de atención existen los tratamientos odontológicos, que es donde nos compete a nosotros también. Este tipo de tratamientos, vamos a empezar con los tratamientos de ortodoncia, que generalmente son los que son más importantes en este tipo de pacientes. Cualquier tipo de ortopedia, de aparato que nos pueda ayudar en lo que el paciente a lo mejor es sometido a alguna cirugía, va a ser muy útil. Estos pacientes, recordemos que tienen la mordida abierta, entonces hay que ayudar un poco al cirujano maxilofacial por medio de este tipo de aparatología para que sea un poco más fácil la recuperación y el posicionamiento del maxilar y la mandíbula, ¿no? Esto incluye también que podamos dar, como yo les comentaba al principio, algún tipo de técnicas de cepillado, de limpieza, no necesariamente solo por el apiñamiento, sino también cuando tengan ellos sus aparatos, darle
las indicaciones de cómo deben de cuidar sus aparatos y qué es lo que deben de seguir para evitar un poco más de cuestiones a nivel de la salud bucal. Sin dejar de lado que tenemos que estar atentos a las caries, hacer profilaxis, flúor, todas esas cosas básicas que generalmente debe de tener un niño, ¿no? Estas fotografías nos las facilitó la ortodoncista de estos pacientes, que es la doctora Socorro López Ruiz Velasco. Ella generalmente trabaja muy cerca con el cirujano maxilofacial y obviamente ellos en conjunto van planeando también lo que vienen siendo los tratamientos de los pacientes. Bien, otro de nuestros periodos de atención van a ser ya los procesos quirúrgicos. El avance de mentón y mandíbula generalmente se va a dar en pacientes ya adultos o pacientes que ya terminaron obviamente su formación ósea, ¿no? Este tipo de cirugía va a ayudar a que el perfil cambie totalmente de su anatomía, su relación facial del paciente, ¿no? Y dar una mejor apariencia, una mejor función, y esto nos va a ayudar también a liberar la vía aérea. Estos son pacientes también del doctor Raúl Dueñas, del cirujano maxilofacial, que él es el que realiza todos los procedimientos. Después se van a fijar con material de osteosíntesis y van a dar obviamente continuidad a los pacientes, ¿no? Sus revisiones periódicas, ver qué tanto avanzó y todas esas cuestiones que ya directamente el maxilo es el que está involucrado. Esta cirugía está indicada para pacientes, como les comento, ya más adultos o que ya terminaron su desarrollo como tal óseo, ¿no? La distracción osteogénica va a ser generalmente para los niños, para los pequeñitos. Esto es cuando todavía ellos están en proceso de formación ósea. Lo que va a hacer el distractor es que mediante una fuerza de tracción va a ayudar a que el hueso se expanda o crezca, digámoslo, ¿no? Esto también es importante porque esto va a ayudar desde que pequeños ya vayamos dando un poquito de forma y anatomía a nuestra mandíbula del paciente. Esto obviamente lo va a decidir el cirujano maxilofacial y él va a decidir cuánto tiempo se van a quedar los distractores, cuántas vueltas se le tienen que dar al aparato. Entonces sí es necesario que estemos muy de la mano con nuestros especialistas para que ellos nos puedan ir guiando, ¿no? Y sobre todo con los familiares, porque también obviamente este tipo de pacientes necesitan ciertos cuidados cuando tienen este tipo de aparatos. Volviendo un poquito a lo que viene siendo la radiografía, si se fijan, en las radiografías no siguen siendo perfectas, pero realmente logramos el objetivo a lo mejor que es lo que el doctor quiere ver, qué tanto avance hay en estos pacientes cuando se colocan las distractores. O también se puede complementar por medio de una tomografía, que no debemos de abusar también de tantas tomografías, porque obviamente son pacientes que están sometidos a muchos tratamientos, entonces hay que controlar también lo que viene siendo la radiación. Bien, ya como el tercer periodo de atención de estos pacientes vamos a encontrar ya cirugías un poco más estéticas, digámoslo así, que vienen siendo a nivel de las órbitas, o cigomáticos. Si se fijan aquí, bueno, se ve material de osteosíntesis en las radiografías, generalmente ya en esta zona orbitaria y cigomática, que también ayuda a los pacientes a tener un mejor perfil. Y la cirugía plástica. La cirugía plástica no necesariamente tiene que ser como para algo muy notorio, digámoslo, ¿no? En este caso, o sea, se necesitó la ayuda del cirujano plástico por una cuestión que tuvo este pequeñín en sus ojos. Este paciente tuvo una infección a nivel de los párpados y lo que hicieron fue que tomaron un poquito de piel
de la parte de sus oídos, un poquito de atrás de sus oídos, para poderla colocar en los párpados. Intencionalmente también cerraron los párpados con la única finalidad de que obviamente él no perdiera la vista. Estos pacientes realmente son muy complejos, como yo les venía mencionando, pero es importante que nosotros no tengamos miedo de atenderlos. Estos pacientes, créanme que han pasado por muchos procesos quirúrgicos y realmente son pacientes accesibles que nosotros como odontólogos podemos tratar sin ningún problema. Obviamente, si nosotros tuviéramos algún tipo de complicación o de duda, créanme que si ustedes se acercan a los especialistas de estos niños, ellos les van a dar la información necesaria. Muchas veces lo que viene siendo la cavidad oral de estos pacientes realmente está en condiciones no muy óptimas, justamente por eso, ¿no? Porque nosotros como odontólogos muchas veces nos frenamos un poquito a decir, es un paciente sindrómico, va a tener complicaciones, no me voy a arriesgar, no voy a hacer nada. No, realmente creo que sí podemos hacerlo. Yo les he mencionado casi todas las características o las más relevantes de estos pacientes y que realmente yo sí les invito a que ustedes puedan atender este tipo de pacientes. Realmente son pacientes que sí necesitan un odontólogo de cabecera, un ortodoncista de cabecera. Entonces sí necesitamos estar familiarizados con este tipo de pacientes para que la consulta sea un poco más fácil. Estos pacientes también, debido a su falta de audición, van a requerir generalmente casi todos sus aparatos auditivos. Estos pacientes, obviamente algunos no los tienen por cuestiones económicas y otros sí, pero también incluso hay algunos que pueden someterse a un tipo de implante coclear ya un poco más complejo, pero que realmente son todos los tratamientos necesarios o los que requieren, o principalmente los básicos de estos pacientes, ¿no? Lo que va a hacer este tipo de aparatos auditivos va a ser que va por medio de señales acústicas, va a hacer que el nervio se estimule y ellos puedan escuchar. Y obviamente al momento de ellos poder escuchar, la comunicación y obviamente su habla y todo va a ser muchísimo mejor. Y por último tenemos lo que viene siendo la rehabilitación protésica. Aquí, en la ciudad de Guadalajara, que es donde yo me encuentro, tenemos una clínica que es de rehabilitación de prótesis. Generalmente, en esa clínica es la especialidad de prótesis maxilofacial. Son dentistas que se especializan en este tipo de prótesis. El director, el coordinador de esta especialidad también es el doctor Raúl Dueñas, y realmente él, como yo les venía comentando, este es un trabajo multidisciplinario. Entonces, para nosotros es muy importante porque, por ejemplo, el doctor, como cirujano maxilofacial de estos pacientes y como coordinador de la especialidad de prótesis maxilofacial, él ya está cerrando como 2 especialidades en las cuales, por ejemplo, para estos pacientes son básicas, ¿no? En este tipo de prótesis, que estas fotografías, por ejemplo, que nos las proporcionó la doctora Rocío Soriano, en este paciente le colocaron sus orejitas. Son orejitas que obviamente también, dependiendo las condiciones del paciente o la situación económica, es el tipo de prótesis que se va a realizar. ¿Por qué? Porque algunas pueden ir solamente adheridas a la piel literal con adhesivos, con pegamentos, o incluso en otros pueden poner algún tipo como de implantes que hagan como un imán y coloquen la orejita. Entonces a estos pacientes también se les ayuda de esta manera para que estos pacientes puedan tener una mejor aceptación de lo que viene siendo la sociedad. Bien, y aquí les voy a presentar algunos avances de algunos de estos pacientes. Estos son pacientes ya adultos que se les hizo su avance de mentón y mandíbula. Y si ustedes se fijan, realmente sí existen cambios muy notorios a nivel de los perfiles de estos pacientes.
Y no solo es el cambio a nivel del perfil o a nivel de la oclusión o a nivel de la articulación. Realmente estos pacientes, si ustedes tuvieran la oportunidad de conocerlos, son pacientes que realmente su autoestima cambia muchísimo, son más seguros de sí mismos, tienen más motivación para hacer muchísimas cosas. Entonces, realmente todos estos procedimientos, por muy simples o por muy complejos que se vean, realmente a todos ellos les cambia la vida. Este es el antes y este es el después de estos pacientes de avance de mentón y mandíbula. Y tenemos aquí a dos pequeñitos que les hicieron la distracción osteogénica, que también, si se fijan, cambió demasiado. Estos pacientes, tanto del avance de mentón y mandíbula, fueron operados por el mismo doctor, el cirujano maxilofacial, que realmente el doctor está muy comprometido también con estos pacientes, y lo cual también es importante saber que tenemos especialistas comprometidos con la rehabilitación total de estos pacientes, ¿no? Bien, y ya casi para terminar, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales de estos pacientes. Se los voy a solo mencionar, pero casi todos los diagnósticos diferenciales de los síndromes van a ser con otros mismos síndromes. Estos síndromes, todos son muy parecidos, pero en específico, cada uno de ellos va a tener algo diferente uno al otro. Entonces, sí es necesario que conozcamos todo este tipo de síndromes para nosotros poder hacer un diagnóstico diferencial independientemente de las pruebas de genética, de las radiografías, tomografías, de todos los antecedentes que ya mencionamos. Sí es importante conocer que el diagnóstico diferencial de cada uno de estos pacientes va a ser con otros mismos pacientes sindrómicos, ¿sí? Bien. En muchos de los artículos que hablan sobre Treacher-Collins, hablan que es una manifestación bilateral simétrica, algo con lo que yo realmente he comprobado que no es así. Estas son mediciones de algunos de los pacientes que nosotros tenemos, y realmente, si ustedes se fijan en esta tabla, todas las medidas del lado derecho son muy diferentes a las medidas del lado izquierdo. Por lo cual, esto nos quiere decir que efectivamente es una afección bilateral, pero más no es simétrica. Realmente todas las medidas que nos han arrojado este tipo de pacientes han sido muy diferentes. Todas las hemos hecho igual, con el mismo software, el mismo tipo de tomografía, y todas nos arrojan medidas diferentes. Por eso es que yo les he hecho mucho hincapié en que lo que vemos del lado derecho de un paciente no va a ser lo mismo que veamos del lado izquierdo de un paciente. Entonces sí debemos de ser muy observadores en este tipo de detalles para nosotros saber qué tipo de tratamiento vamos a hacer con estos pacientes. Y bien, ya por último, decirles que realmente este tipo de pacientes son pacientes que dan mucho amor, que dan mucha tranquilidad, que son pacientes que realmente nosotros, como dice el mensaje, los debemos de tratar con inclusión y amor, y no por su condición. Estos pacientes son muy accesibles a todo tipo de tratamiento, son muy perceptivos. Estos pacientes realmente siempre van a estar dispuestos a que nosotros podamos tratar de ayudarlos para que ellos se encuentren una mejor atención, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos algunas fotitos con los pacientes, el doctor Raúl Dueñas, que es el cirujano maxilofacial, está también la presidenta de la Asociación de Treacher-Collins, algunos de los pacientitos, y bueno, nuevamente yo les quiero agradecer principalmente a ellos, que ellos son los que nos permiten seguir haciendo un poquito de investigación en este tipo de pacientes, y que son los que nos autorizan compartir esta información también con cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo su atención. Espero haber ayudado un poquito con este tipo de casos, que realmente son muy pocos los que estamos cerca de estos pacientes. Y bueno, yo estoy aquí
a la orden por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Nadia querida, muchas gracias, doctora. Usted desde su Guadalajara nos ha abierto la cabeza con el síndrome Treacher-Collins, que como bien lo ha demostrado es poco conocido para todos y cómo se necesita de un tratamiento multidisciplinario. Quería agradecerle, doctora Nadia, primeramente por su participación con nosotros y también reconocer y valorar la atención que usted da a todos estos niños, porque sé que lo hace de una forma sin costo, con puro amor, como usted lo dice, ¿no? Hay algunas preguntas, doctora, que nos han ido realizando los participantes. Y dice, por ejemplo, ¿qué pruebas se solicitan o se realizan a nivel de las articulaciones en estos pacientes? Si nos puede ayudar, por favor. Para la evaluación de la articulación, generalmente se requiere de una resonancia magnética, que es la que habitualmente se utiliza para lo que viene siendo la articulación, y no necesariamente de estos pacientes. Para valorar cualquier tipo de paciente, generalmente es la resonancia magnética. Y estoy leyendo las preguntas. Ok, para el seguimiento del recién nacido o el lactante, generalmente, este tipo de pacientes, recordemos que va a depender todo de la condición que se presente en cada uno de ellos. Si ustedes, por ejemplo, en específico, o ven que el recién nacido tiene ya un poco más de complicaciones a nivel de la cavidad oral, a lo mejor es recomendable que lo lleven simplemente para valoración, a lo mejor a los 6 meses, pero dentro del periodo de atención que establecen para el paciente está a partir de los 3 años, pero lo pueden hacer a lo mejor desde los 6 meses o del año para que ellos ya puedan ir con algún tipo de valoración y sobre todo para que ustedes también sepan qué es lo que se le tiene que hacer. Las estrategias, otra pregunta que se pueden llevar a cabo para la alimentación en el recién nacido, considerando que la apertura oral es limitada. Bueno, en estos pacientes generalmente ellos comen muchas cosas blandas o líquidas, o incluso se les puede hacer también por medio del gastroenterólogo, pueden poner alguna sonda para alimentar este tipo de pacientes. Pero sí es importante también que ustedes o los familiares o los papás de estos pacientes motiven un poquito a que la alimentación sea la normal, para que estimule un poquito lo que vienen siendo los músculos, las estructuras óseas, la oclusión. Entonces, pero sí pueden acudir con algún tipo de gastroenterólogo para este tipo de pacientes. Las agenesias se presentan solo a nivel de premolares y la densidad ósea de maxilares es normal. Ok. Bueno, generalmente en los pacientes que se ha estudiado, sí solo se presenta a nivel de premolares, sobre todo en las inferiores. Y en cuanto a lo que viene siendo la densidad ósea, realmente la densidad ósea viene siendo normal, pero obviamente como los maxilares son más pequeños, a lo mejor ahí sí debería de ser un poco más valorar de acuerdo al tratamiento rehabilitador que vayas a colocar, pero realmente la densidad ósea de estos pacientes es normal, solo con menor tamaño, digámoslo así. Y no sé si haya más preguntas. Ok, aquí tiene otra. Dice... Bueno, sobre la pregunta que dice aquí de que la niña tiene 3 años, yo te recomiendo, te sugiero que la lleves con algún odontólogo
Por lo pronto puede ser un odontólogo general y él ya te va a poder derivar con algún otro especialista si es que lo requiere. O si él puede hacer algún tipo de tratamiento previo o puede ser algún tipo de tratamiento inicial, también él te puede ayudar. Pero sí te sugeriría que la llevaras con algún odontólogo general inicialmente para que él pueda irte orientando o pueda ir ayudando un poquito para ir mejorando todo este tipo de condición de tu niña. Sí. Bien. Bueno, ¿desde qué edad? Aquí tenemos otra pregunta. ¿Desde qué edad deben de recibir atención y por qué especialidad se debe de comenzar? Realmente la especialidad en específico, si hablamos de cuestión odontológica, va a ser con el ortodoncista o el odontopediatra, ¿no? Por ejemplo, que él te pueda derivar también. Y si hablamos de una especialidad ya en específico que fuera del área dental, generalmente debemos de acudir con quien nos pueda ayudar para mantener una vía aérea permeable. Creo que es la prioridad de este tipo de pacientes y es por donde se debe de empezar. Pero de ahí en más creo que todo va a depender de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. No es necesario especificar con qué especialidad debe de iniciar. Realmente estos pacientes son tratamientos que son multifuncionales y muchas veces una especialidad va de la mano con otra. Pero si hablamos en general, sería alguien que nos pueda ayudar el otorrino o el maxilo con lo que viene siendo de la vía aérea y en odontología prácticamente con el ortodoncista, ¿no? Entonces, doctores, vamos a pedirle a la doctora Nadia que se despida de nosotros, ¿sí? Agradecerle nuevamente la participación de todos ustedes por esta conferencia que nos han acompañado y los esperamos para las próximas conferencias también, todos los lunes a las 5 de la tarde y vamos a completar la conferencia de hoy con las otras especialidades. ¿Sí? Les agradecemos mucho su participación. Bueno, muchísimas gracias, gracias por su atención, gracias a todos por haber estado aquí, les agradezco muchísimo su tiempo y sobre todo que en estos tiempos tan complicados que estamos pasando por esta situación del COVID podamos tener este tipo de pláticas y reuniones para poder seguir aprendiendo y capacitándonos un poquito en estos temas que son tan interesantes. Muchísimas gracias, Rosana, Intelecto, por la invitación, por la oportunidad y muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, doctores, a todos. Un abrazo y muy agradecidos nosotros también por la participación de los profesionales de afuera, extranjeros. Colombia, Ecuador, México, Argentina, Brasil. Sí, muchas gracias a todos y a nosotros bolivianos, agradecidísimos también. Un abrazo para todos, hasta el próximo lunes.